Ante todo, buenas noches, profesor, y buenas noches, compañeros, a los que puedan ver el video. Eh, yo he escogido la película Star Trek Into Darkness porque ya había visto esta película anteriormente, pero no la había analizado tan bien como después de haber leído eh, las obras y argumentos de lo que hemos venido aprendiendo en este curso. Ahora, es cierto que eh, esta película es la duodécima de la franquicia de Star Trek. Eh, Se dio en el 2009, ¿sí? Y está escrita por Alex Kurtzman, Damon Linford y Robert Orsi. Ahora, eh, bien es cierto que es la caída del mundo ordenado, de la guerra ante los terroristas. Ahora, yo quiero hacer mención eh, como antecedente eh, los ataques terroristas del 9/11. Claro, como todos ya conocemos, eh, el 9/11 es un día muy recordado en Estados Unidos, más que nada por las Torres Gemelas. Bien recuerdan muchos, hubo mucho ruido mediático cuando hubo el ataque terrorista a las Torres Gemelas y miles de personas murieron. Lo que pocos saben es, ¿a raíz de qué? ¿Qué pasó, no? Eh, a raíz de esto, Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo. O sea, a partir del 2001, cuando hubo todos estos atentados, declaró la guerra del 2001. ¿Quiénes dirigieron este atentado? Al Qaeda y 19 miembros de su grupo. Eh, Ahora, conforme a la película, ya hemos tocado más o menos el contexto. Esta película cabe resaltar, como ya dije anteriormente, que se dio en el 2009, ¿ya? Pero no es hasta el 2013 cuando se lanzó a la pantalla grande. Ahora, eh, cuando vemos en la primera parte de la película a Khan que visita a un soldado, este soldado eh, que era el soldado Thomas Harwood, tenía a su hija enferma. Ahí tenemos un motivo, ¿no? Un motivo. Tenía a su hija enferma, ¿ya? Y Khan utilizó, y Khan utilizó este motivo para que él hiciera, para que él se inmolara por él, haciendo un atentado prácticamente. Porque puso una especie de bomba y voló edificios enteros. Ahora, eh, luego de esto sucede que Khan, una persona muy inteligente, sabe que los altos mandatarios se van a reunir en un solo lugar. ¿Y qué pasa? Ellos se reúnen y Khan aparece y hace un tiroteo donde mata a muchos de ellos. A lo largo de la historia hemos visto cómo el terrorismo organizado ha hecho prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en reuniones de altos mandatarios, de presidentes, de gobernadores, se ha llevado a atentados terroristas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y a veces pareciera que es algo inevitable, porque a pesar de toda la seguridad que uno impone, los terroristas encuentran ese espacio donde entrar. También podemos ver como personaje principal al Capitán James, ¿sí? Que es el que maniobra la nave, el capitán de la nave. Conforme pasa la secuencia de la película, nos damos cuenta que James
una vez que habían matado a su tutor, se podría decir que era el capitán Christopher, se llena de ira, se llena de maldad. Como cualquier persona, ¿no? Cuando matan a un ser querido, sucede lo mismo. Quieres matarlo, quieres lo peor para él, igual, ¿no? O sea, eh, según el contexto que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, vemos que los terroristas también tienen un porqué hacen todo esto. Puede ser religión, puede ser abuso contra su cultura, abuso contra sus propiedades y diferentes cosas, ¿no? Al final uno nunca llega a saber la verdad completa, eso es cierto. Ahora, conforme sigamos la película, vemos que Kang es apoyado por James en un momento donde llegan a ir a un planeta donde estaba otro tipo de especies con las cuales no podíamos nosotros topar porque significaría la guerra. Eh, Llevándolo a un contexto más de nosotros, lo pondríamos como que Estados Unidos y Japón, ¿no? Algo así, o Estados Unidos y Irak, donde nosotros no podemos ir donde, por ejemplo, tropas de Estados Unidos no pueden estar en Irak, en Afganistán, porque sería que estuvieran declarando la guerra abierta, o por ejemplo no pueden estar en Corea, porque sería que estuvieran declarando la guerra. Entonces es difícil ese contexto, pero es tiene mucho fondo en realidad. Eh, Conforme se va dando la película, Khan revela algo importante a James, que es el capitán, ¿no? Revela que Khan estaba siendo usado realmente por el almirante. El almirante se llamaba Almirante Marcos, que era el máximo jefe de la nación, te podría decir, ¿no? Como era el general absoluto. Ahora se entera que este personaje tiene otras intenciones, ¿no? Eh, Según el contexto de la película, se vive un momento de tranquilidad, de paz en el mundo moderno en que ellos están. Sin embargo, él está planeando una guerra supuestamente inevitable contra el otro tipo de especie. Ahora, es descubierto, ¿sí? Es descubierto. Y entonces James decide como que ponerle un alto a esto, ponerle un fin. Como muchas personas que realmente en algún momento piensa que eh, si si vamos a atacar, vamos a contraatacar y guerra tras guerra y se va a seguir así, entonces nunca se va a llegar a la paz. Eh, por ejemplo, ¿no? Pensamos que nosotros si alguien nos hace daño y nosotros le hacemos daño, está bien. En realidad eh, no debería ser así, pero en el mundo hay mucha maldad. Ahora, entonces James trata de entender las cosas. Es un tipo muy hábil, trata de entender las cosas. Entonces decide algo, ¿no? Decide no matar a Khan para poder sacarle más información y regresan a la nave. Ahora, en la nave había sufrido desperfectos porque el almirante Marcos había planeado ya algo. Había planeado que matasen a Khan, que destruyeran esos misiles en los cuales habían personas que estaban en unos tubos frigoríficos ahí bien mantenidas. Ahora, el almirante Marcos en una parte de la película llega y está frente a James. Y James ya sabe más o menos cuál es la verdad de todo esto. Pero el almirante sin pelos en la lengua también se lo dice. Que él tuvo un error, que igual Khan es malo, que la guerra es inevitable, ¿no? Y van a utilizar la fuerza sí o sí. Entonces, esto
llevándolo a un contexto en Estados Unidos, vemos que muchos de los generales no están dispuestos a una conversación. Para ellos todo es fuerza, agresividad. No se puede llegar a algo razonable. Entonces, ¿cómo personas así nos pueden dirigir? Personas que solo quieren, solo ven una parte de la historia, no ven todo el contexto completo. ¿Cómo personas así nos pueden dirigir? También es un punto que yo he analizado dentro de esta película. Ahora, conforme sigue la película, vemos que James decide sublevarse ante el almirante, porque el almirante iba a matar a todos ellos, a todo de la nave James. Entonces hace se podría decir algo heroico de ir con Khan, con la ayuda de Khan, hacia la otra nave y tomar la otra nave. Luego de esto vemos que Khan traiciona en realidad a James, como muchas de las personas cuando se ayudan al final llegan a traicionarse por otros motivos, pues, ¿no? Entonces lo traiciona a James. Al final no era una buena persona en realidad. El almirante muere y luego salen mediante una propuesta que Spock le hizo a Khan, donde Khan le decía que le regrese los misiles con las personas adentro, y Spock, ya mediante una estrategia que él había pensado, lo hizo. Ahora, luego de eso, la nave se va toda la energía y cae hacia la Tierra. La fuerza de la gravedad de la Tierra lo arrastra. Igual pasa con la nave de Khan, ¿no? Una vez ahí adentro, la única solución era de poder el núcleo de poder volver a hacer funcionar el núcleo de la nave, de la Enterprise. Ahora, James decide ir hacia el núcleo y poderlo alinear para que funcione. Ahora, nos damos cuenta como siempre en las películas estadounidenses existe el heroísmo, ¿no? La persona que es el héroe. En contraste tenemos el antihéroe, o podría ser la persona que cree que está haciendo el bien, pero no es malo ni es bueno, sino que está metido en su cabeza que lo que él está haciendo es bien. Ahora vemos que James se inmola por todos por todo su personal dentro de la Enterprise, y en realidad muere, porque claro, en el núcleo hay muchísima radiación y muere a causa de esto. Ahora, ya llegando hacia abajo, vemos como las dos naves se destruyen parte de edificios, se podría hacer en el centro de la ciudad tal vez. Vemos como la nave de Khan destruye parte de lo que parte de lo que es un centro de alto comandos. Entonces, llevándolo a la realidad, podemos afirmar que lo mismo hacen los terroristas. Por ejemplo, en lo que ocurrió el 9/11, también hubo una nave que se estrelló contra el Pentágono, donde lastimó a muchísimas personas, aparte de otras naves que hubo, ¿no? El Departamento de Defensa, que es el Pentágono. Ahora, vemos como como Klein, como Spock, lleno de ira y de rabia, sale a buscar a Khan porque vio que James había muerto por su culpa. Ahora,
ahí también podemos observar cómo personas derechas y hechas pueden cambiar a raíz de tanta maldad, tantos cambios, tanta crueldad, tanta agresividad, se podría decir. Es porque Spock era una persona que en realidad no tendría motivos para matar, no tendría... Era una persona recta, se podría decir. Entonces, igualmente en el mundo, a raíz del terrorismo, muchas personas que eran rectas, que eran intelectas, educadas, cambiaron esa forma de pensar a poder combatir ese terrorismo. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que fuerza se combate con fuerza, ¿no? Al final de todo esto, eh, Spock, con la ayuda de Noir, podría decir su novia, llegan a capturar a Khan. Y Leonard, que es el Doctor Huesos, descubre que la sangre de Khan puede ayudar a revivir a James. Y lo hacen. Entonces, yo, yo quiero afirmar que esta película demuestra mucho de lo que sucede en el mundo moderno. Bueno, actualmente ya no, pero la época donde, por ejemplo, nuestros padres estuvieron jóvenes y hasta hace poco también en París, en Francia, con los atentados que ocurrieron, vemos como tratamos de combatir el terrorismo, especialmente en Estados Unidos, con Irak, Afganistán, se podría decir también con Corea, parte de Corea. Hay una constante lucha con el terrorismo, es el colapso del mundo ordenado, porque antes de esto no habría esta guerra. Llevándolo a un tema de Perú ya, en Perú nosotros tuvimos terrorismo entre los años 1975 a 2005 más o menos ha ocurrido todo esto del terrorismo, donde estuvo en su auge, claro, ¿no? Ahorita también hay terrorismo, pero de ciertas formas. Y igualmente, el terrorismo se da en cualquier parte del mundo, en Perú, en Colombia, Argentina, se podría decir en casi todo el mundo. Siempre hay terrorismo. Y hay muchas formas en realidad de combatirlos. Vemos acá que hay personas justas que ven ambos lados de la cara ambos lados de la cara de la moneda, y hay personas que solamente ven un lado, que es el de matar, ¿no? Matar, fuerza, venganza. Entonces, yo en mi opinión personal, conforme a lo que he aprendido de todo este curso mediante los autores, las lecturas, es que tengamos un panorama amplio de la visión del mundo y que no nos encerremos en nuestra burbuja. Eso sería todo. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado mi comentario. Gracias.